Bueno, bueno. Entonces, hoy en la clase, lo que les decía hace un ratito, vamos a comenzar con nuestro autor principal, ¿no? Esto es el núcleo de la materia, que es este antropólogo norteamericano, pero nacido en Alemania, fundador, mejor dicho, de la antropología norteamericana, que es Franz Boas. ¿Lo conocen? ¿Lo han visto? Ahora voy a compartirles, eh, a ver, les voy a compartir la pantalla, a ver si lo logro. Una ventana. Acá. A ver si lo tengo. Ahí está. No sé por qué me lo... Uy. ¿Se ve? No se ve feo. Sí, se ve. Ahí está. Bueno, hay varias. Después si ustedes quieren buscar otras en internet, lo van a ver ahí haciendo en una sesión de fotos, imitando movimientos y posturas de los pueblos a los cuales él abordó, como los Coaquiutl. Ahí lo tenemos, lo presentamos. Bueno, y está aparte en nuestro grupo, ¿no? Hay como la imagen del grupo de Facebook, por supuesto. Ahí estamos. Bueno, vale, ¿qué quiero dejar de...? Ahí está. ¿Dejé de compartir? Sí. Sí, ¿verdad? Bien. Bueno, a ver, son tantas las cosas que les quiero compartir hoy que no me quiero enredar demasiado y ser clara, y poder sacarle el jugo, como decimos, a esta primer clase de presentación. En primer lugar, es un autor que nos va a permitir hacer un contrapunto claro y un diálogo, establecer ese diálogo estrecho con corrientes antropológicas uno, con el evolucionismo particularmente, con Taylor, con esos debates que se fueron dando en el siglo XIX, ¿no? Y en la construcción de la antropología como disciplina científica. Eso por un lado. Por el otro lado, vamos a poder ver bien ese acompasamiento, ¿no? entre su trayectoria vital, entre su propia biografía, sus trayectorias, digamos, intelectuales, su vida familiar, y todos sus planteos y sus propuestas en términos más teóricos y más de investigación. Me parece que es un autor sumamente armonioso, para decirlo de alguna manera, entre su vida, sus planteos, lo que le fue pasando y los planteos que va teniendo en el campo académico o en la construcción de la antropología como disciplina en Estados Unidos. En ese sentido hay una vida muy rica para indagar, para investigar, y que ustedes también, a partir de las lecturas que van a ser posteriores de Ullin, de Salins, de Marvin Harris, que van a hacer una especie de repaso y de biografía, también van a ir entendiendo otros elementos de este autor. Decimos entonces que es un autor que funda la antropología norteamericana, pero que está muy embebido, por nacer allí, de los ideales y de las ideas de la tradición germana, ¿no? Y acá es donde nosotros hacemos un poquito la vuelta hacia lo que veníamos viendo, vinculado a esta transformación del pensamiento social que se da en Europa entre 1890 y 1930, en la fuerza, digamos, que tiene la filosofía alemana, es lo que vimos en el planteo de Dilthey.
Y cómo ese cambio de esa nueva mirada que se da a fin del siglo XIX y principio del siglo XX, ¿no? Con esta idea, ¿se acuerdan del problema de la conciencia? La importancia que se le empieza a dar a la subjetividad, en detrimento, podríamos decir, o disputándole ese primer puesto o ese puesto de relevancia a la razón, esta noción que es la que abrazan, decimos, los evolucionistas de Corrientes 1. Ahí es lo que, por eso digo, es ese diálogo y ese contrapunto claramente, ¿no? En poder comprender esa idea de que la razón es débil frente al sentimiento y frente a la emoción, no porque no exista, no porque los sujetos sean irracionales, no porque haya una afrenta o una negación, mejor dicho, a la razón, sino más bien por entender que la subjetividad, la emocionalidad acá juega un papel más determinante, si lo queremos poner en esos términos. Y es también un contrapunto interesante porque si nosotros nos figuráramos, ¿no? El mecanismo de una cámara de fotos o de una cámara, ¿no? La idea del zoom, en Corrientes 1 tenemos, ¿no? Un zoom muy abierto en el que nos permite establecer este cuadro general, esta necesidad de marcar como los límites del desarrollo de la cultura en términos universales, del desarrollo del hombre. Podemos decir que hay una escala mucho mayor y que en este caso acá el zoom se cierra y aparece, ¿no? El detalle, aparecen las particularidades. Uno empieza a ver, ¿no? Que ese cuadro general ahora empieza a tomar como otras formas, empieza a ver justamente esos aspectos que se perdían, ¿no? Dentro de ese cuadro general. Ahora, siendo más moderno, podríamos decir, ¿no? La imagen de un dron, ¿no? El dron que nos permite ver, ¿no? No sé, en las manifestaciones o sobre las ciudades, ¿no? Ver como los grandes límites, dimensionar, no sé, pienso cuando hasta el año pasado teníamos, bueno, hasta el 2019, ¿no? Las manifestaciones por el derecho al aborto, ¿no? Las del 8M, o determinadas manifestaciones que uno veía, ¿no? Cuando hacían esas imágenes de los drones, bueno, cuánto había de la plaza, cuántas calles estaban cubiertas, y después, bueno, los registros de las fotos puntuales, quiénes las conformaban, ¿no? Esas imágenes en primer plano de esas mujeres, ¿no? De todas las actividades que se iban dando después cuando ese dron de alguna manera bajaba. Ese sería, ¿no? La imagen que nosotros nos podemos hacer del paso de Corrientes 1 a Corrientes 2. De ese dron de grandes extensiones a poder ver la foto en sus detalles. Esa sería la imagen que nos queda, ¿no? De lo general a lo particular. Y en este caso también de lo singular a lo plural también, ¿no? Esta idea de que es la cultura, la humanidad, la que se ponía ahí a jugar, y acá aparece, ¿no? En términos de las culturas, los pueblos. Y esto es algo que cimenta Boas desde sus inicios. Es algo que construye denodadamente, con muchísimo esfuerzo, Boas en Estados Unidos. Crea, ¿no? Construye una disciplina con rigor metodológico, con un enfoque bien profesional, con mucho anclaje en el trabajo de campo, con la formación de discípulos, con la creación de departamentos, de líneas, ¿no? Hay todo un bagaje también en relación a a cómo entender la disciplina, qué es la construcción de una disciplina o de un campo disciplinar. No solamente las ideas sueltas, ¿no?
sino equipos, tener financiamiento, tener un espacio institucional, publicar, asistir a conferencias, a congresos, intercambiar con otros colegas, desarrollar líneas de trabajo, todo eso es el crear o el constituir una disciplina científica. Bueno, en esa clave es donde nosotros vamos a transitar en estas clases que siguen. Me interesaba marcarles algunas cuestiones biográficas, como yo les digo, de su vida tan significativa, ¿no? Bueno, primero nace en Minden, en Westfalia, en el año 1858. Y muere en Estados Unidos, en Nueva York, en 1942. Ya viejito también. Muere en un evento académico, le da ahí parece que como un ataque al corazón y cae muerto, en el homenaje a Rivet, en el que participaba Lévi-Strauss, que es un antropólogo francés, el padre del estructuralismo francés, que ya lo van a ver en Corrientes 4, y que tiene también, ahí hay un diálogo muy interesante entre estas corrientes de pensamiento. Decíamos que la figura de Boas, su trayectoria intelectual, no se puede pensar por fuera, ¿no?, de la tradición germana que hablábamos, de la impronta de Dilthey, de la impronta de Kant, del concepto de la Geist, ¿se acuerdan? De la idea de la comprensión subjetiva. Pero a la vez tenemos ahí otros elementos que provienen de su núcleo familiar, de otras influencias, que a mí eso es lo que me fascina de ir leyendo, ¿no?, de los estudiosos, Stocking, fundamentalmente su biógrafo más importante, de cómo estas trayectorias intelectuales, estas figuras, ¿no?, de la disciplina, uno a veces las ve como, bueno, no sé, en términos como ideales, formales, creadas de una vez y para siempre, ¿no?, que tienen como no sé, un cierto halo de medio como hasta de dioses, ¿no? Esta cosa medio como por fuera del canon. Y acá lo que empiezan a aparecer, bueno, son estas influencias familiares, de su madre, de su tío, de sus trayectorias como en sus primeras juventudes, de sus intereses diversos, también de las influencias que vienen de distintas líneas, ¿no? A veces uno cree que, bueno, que es como un carril ahí que uno sigue y que no hay derivaciones, ¿no? O que no hay otras influencias. Y acá hay como una especie de red, ¿no?, interesante a destacar. En primer lugar, ahí aparece, bueno, esto, su seno familiar, ¿no? Él proviene de una familia judía, pero una familia judía liberal, de cierta, digamos, holgura económica, ¿no?, que le permitió a su padre afrontar los gastos de sus estudios. Pero, bueno, era una familia judía que no, lo que se llaman las familias judías asimiladas, ¿no?, asimiladas a la vida, alemana, no religiosa. Y en este sentido es algo que él rescata mucho después, ¿no?, porque no queda constreñido a la órbita, ¿no?, de lo que son las familias judías tradicionales o ortodoxas, de este apego tan irrestricto a ciertas tradiciones, o a un entorno que se da ahí, ¿no?
En esa impronta ahí aparece la figura de la mamá, de la madre y de su tío materno, Abraham Jacobi, ¿no? Que forman parte, ¿no? Son activistas en lo que es la llamada Revolución de 1848, que tiene que ver con levantar, ¿no? Las banderas de la libertad política, de la libertad intelectual, del rechazo a los dogmas, de la búsqueda sobre las verdades científicas, ¿no? El saber. Por eso a veces esa idea, ¿se acuerdan en Hughes que decía, bueno, esto de la idea del antiintelectualismo es como que medio dudoso, porque parecería como que niegan las posibilidades del conocimiento y del saber, y es todo lo contrario, ¿no? Abrazan el conocimiento científico en términos de, bueno, de oponerse a los dogmas que muchas veces son del orden de lo religioso, ¿no? De lo más conservador de las sociedades. Ese tío que yo les digo, que es Abraham Jacob, es un tío joven, el hermano de su madre, es un tío que después, por su compromiso y su involucramiento político, sufre la prisión y después termina en el autoexilio en Estados Unidos, ¿no? Es un tío con el que él mantiene un lazo, un intercambio también epistolar, que si llegamos a ver alguna de las cartas, hay un libro hermoso que compila Stocking, que es sobre la correspondencia de Boas. Y a partir de esa correspondencia, ustedes saben que, bueno, propio de la época era, ¿no? Mantener estos intercambios epistolares, bueno, entre ellos está el que establece con su tío, que le intenta buscar un lugar en Estados Unidos también, un puesto, ¿no? Un lugar de universidad, que lo alienta a determinadas investigaciones, con el que él discute algunas de sus preocupaciones, de sus preguntas. Así que vemos ahí, ¿no? que aparece esta cuestión. Y bueno, esta revolución de 1848, que decimos con esta, bueno, participación activa de su mamá, también algo bastante fuera de lo común, pensemos en la época, ¿no? Que mujeres estén también llevando adelante tareas del orden de lo político, de lo público, lo atraviesa en un doble sentido. En primer lugar, en su pertenencia a una familia judía, en un contexto, en un clima, dicen algunos en un medio, que se volvía cada vez más antisemita. ¿Mm? Ustedes saben, digamos, que lo que fue el régimen nazi no nace con Hitler, sino que justamente viene, me sale adobado, ¿no? Pero viene justamente de una afiliación, ¿no? Con, bueno, con un contexto social que cada vez se pronunciaba con mayores restricciones, mayores rechazos a las familias judías, y que esto él lo vivía justamente también en su lugar como científico, como académico, en las dificultades de acceder, ¿no? A determinados puestos catedráticos, a financiamiento, por justamente ser judío, ¿no? Que es lo que lo termina también impulsando a mudarse, a trasladarse definitivamente a Estados Unidos y después a nacionalizarse estadounidense. ¿Mm? En busca, digamos, de un clima de pensamiento más abierto y que, bueno, que justamente su pertenencia a una familia judía no lo sepultara, ¿no? En sus posibilidades de desarrollo. Otra de las cuestiones que es interesante y que va a marcar, esto que yo digo, va a marcar mucho de la impronta de la antropología norteamericana, es que él en realidad es físico. Es físico entre más o menos entre el año 1877 y 1881,
estudia en las universidades de Heidelberg, de Bonn y de Kiel. Estas universidades aparecen también en el recorrido que yo les marqué en el cuadrito que les hice de Dilthey, también en muchas de las universidades en el que imparte sus clases, ¿no? Dilthey. Y son universidades que, bueno, también responden a distintas regiones. Ustedes saben que recién en 1870 se da la unificación alemana. Entonces también esta impronta regional y de tradiciones ahí que no forman parte de ese Estado-nación, ¿no? Como podría ser en todo caso Francia e Inglaterra. Esto que vieron también con Gretel en el debate sobre cultura y civilización, ¿no? Como estos estados, bueno, estos términos también responden a esas distintas tradiciones. Bueno, en ese primer paso, ¿no? Él, vinculado a la física, su tesis es sobre el color del agua del mar, sobre las cuestiones fotométricas, podríamos decir. Y ahí él empieza a darse cuenta que hay determinadas mediciones, ¿no? Que hay determinadas percepciones de ese color que no responden necesariamente a cuestiones objetivas, por ende medibles o cuantificables bueno, con aparatos, ¿no? Sino que hay ahí también un ingrediente que tiene que ver con la percepción que hay. O sea, con esta dimensión o este enfoque que podríamos decir que es más del plano de lo subjetivo, de la experiencia interna, diría Dilthey. ¿Mm? Y es ahí donde empieza ese viraje, porque aparecen, bueno, porque su deseo de conocer y de comprender fundamentalmente trasciende, ¿no?, los encuadres disciplinares. Pero de esa etapa, digamos, de esa formación en la física, lo que va a permanecer, podríamos decir, es eh, rigor metodológico, que él va a querer y que de alguna forma lo logra, que va a imponer en la conformación de la antropología, ¿no? Años después. Es esta idea de lo sistemático, de establecer, digamos, patrones de comparabilidad, de discutir sobre las hipótesis, de brindar argumentos, fundamentalmente de brindar evidencia empírica para ver si esas afirmaciones son tales o hay que desestimarlas, y que son aquellos elementos que le van a permitir sumar, ¿no?, argumentos a sus debates, a sus críticas al evolucionismo y al difusionismo, que son estas grandes teorías, ¿no?, de los esquemas del desarrollo de la humanidad. Y que le van a permitir cuestionar estas generalizaciones que hasta ese momento eran tomadas como, no voy a decir la palabra verdadera, pero como las afirmaciones, ¿no?, propias del desarrollo. Entonces decimos, en 1881 se doctora con esta tesis del color del agua del mar, aparecen estos otros, ¿no?, estas otras intereses, y hay ahí un viraje hacia la geografía. Ustedes saben que la geografía es una disciplina muy desarrollada en Alemania. Hay una tradición muy fuerte porque también tiene que ver con esta cuestión de, bueno, dar cuenta de las regiones, de las zonas.
y también es una disciplina que es muy cercana a la antropología en este sentido, aunque a veces la perdamos de vista en estos términos, ¿no? Ahí estudia con Fisher, que es un geógrafo, físico, donde aparecen muy fuerte también las ideas de Ratzel. Y son estas ideas que tienen que ver con la importancia, estos van a hablar de lo que nosotros hablamos ahora de una especie de determinismo geográfico, ¿no? Estos geógrafos hablaban de que el medio ambiente, era el factor explicativo, el factor determinante en el desarrollo de los pueblos. ¿No? Esta idea de la importancia del espacio en el destino de los pueblos. Si bien después de su primer expedición al Ártico, él se da cuenta de que esto no es tal, el trabajo con los esquimales ya le permite desestimar esta idea de que en ese medio ambiente geográfico pensemos tan extremo y tan uniforme, que es frío, hielo y nieve, ¿no? En algo que parecería que atraviesa a todos por igual, él ahí, en un ambiente tan uniforme, encuentra variaciones culturales, encuentra respuestas culturales diferentes. Entonces es algo que rápidamente empieza a desestimar. Y es esa impronta la que lo va acercando, ¿no?, a la geografía, a la antropología, perdón. Y entonces ahí está esta correspondencia que Gloria también marcaba años anteriores en este viaje, ¿no? En la idea de un viaje que también es de un lugar, de Alemania a Estados Unidos, pero también un viaje desde las disciplinas, ¿no? Esa correspondencia también ahí, ¿no? Desde sus inicios en Alemania con la física y la geografía a Estados Unidos con la antropología. Si bien él desestima, ¿no?, este determinismo geográfico, sí van a quedar de alguna manera en él, en su pensamiento, en su planteo, algunos elementos de esta geografía, ¿no?, de esta disciplina, como es la importancia, ¿no?, de la interacción entre lo humano y el entorno, no es algo que él va a desechar. La importancia que le va a dar a las migraciones, y acá después vamos a hablar de los fenómenos de difusión, ¿no?, en los intercambios, en las migraciones de pueblos o de personas, ¿no?, se van a dar lo que se llaman estos entre comillas, préstamos culturales que él va a identificar como los procesos de difusión. Y también, por supuesto, la importancia de la lingüística, que es otra de las líneas que él va a desarrollar fuertemente. Bueno, siguiendo un poco con esa trayectoria, en 1882 hace el servicio militar, año especialmente desagradable, dice que lo recuerda, es algo que él no tenía muchos intereses y que además le corta, ¿no?, todo su trayecto. En 1883, también terminado el servicio militar y frente a la incógnita de, bueno, ¿qué hacer?
ya graduado, a dónde ir, ¿no? Con no muchas posibilidades de conseguir un puesto, conoce a Bastián en Berlín, que es el mayor etnólogo germano de la época. Bastián lo va a mencionar Boas en Los métodos de la etnología, que es un texto que ustedes tienen para leer. Queda impresionado Bastián por su personalidad arrolladora, por todos los intereses que demuestra Boas, por las ideas, y le presenta a Virchow, que es también un colega, ¿no? Quien lo instruye en diferentes instrumentos y en otras subdisciplinas como la antropometría, adquiere conocimientos de cartografía, de astronomía, ¿no? Que son saberes y destrezas, ¿no? Necesarias para emprender esta primera expedición que decimos al Ártico, que él la desarrolla en 1884. Este viaje, ¿no? Al mundo de los esquimales, bajo la impronta, decíamos, del determinismo geográfico, le permite después despegarse. Al regreso de ese primer viaje, empieza a trabajar con Bastián en el museo, en el Real Museo Etnográfico, en Berlín. Parece que la relación no fue una relación muy armoniosa, porque obviamente también respondían, ¿no? Como a sus ideas y sus planteos de manera distinta. Y él ahí también comienza, ¿no? Los trámites y las tratativas para desarrollar nuevas expediciones. Él participa en varias. Ustedes saben, ¿no? Que estos barcos, en donde se subían diferentes científicos, naturalistas, biólogos, cartógrafos, ¿no? Y hacían estas expediciones por meses a determinadas zonas y las estudiaban en todas sus expresiones, tomaban notas, hacían encuestas, hacían medición de craneal. Esto eran las expediciones. Bueno, consigue nuevo financiamiento para hacer otras visitas al Ártico. Y ahí ya cada vez más esta relación con Estados Unidos se vuelve cada vez más fluida y cada vez va cobrando mayor fuerza la necesidad de emigrar definitivamente a Estados Unidos, cuando logra en 1886-87 un puesto como editor en la revista Science, y después logra un puesto en la universidad. En la década de 1890 organiza el Departamento de Antropología de la Universidad de Columbia, que va a ser su centro de operaciones, para decirlo de alguna manera. Ahí comienza a desarrollar todos sus estudios en distintos campos, el biológico, el lingüístico, el cultural, el histórico. Y a veces se dice que, bueno, él no funda, digamos, ni una escuela, ¿no? Porque no hay un trabajo muy sistemático, muy acabado, muy homogéneo. Muy al estilo Dilthey, ¿no? Va como dejando miguitas en distintos caminos, ¿no?
Va dejando, dice, indicaciones. Que después sus discípulos van refinando, profundizando. Por eso después hablamos en el programa de la materia, de las derivaciones del enfoque boasiano, porque justamente son esto, bueno, sobre un planteo o sobre varios, como él va tirando líneas. Bueno, funda, o es uno de los fundadores, mejor dicho, de la American Anthropological Association, asociación que después lo echa, porque ahí hay todo hay un debate muy interesante sobre el rol, digamos, de los investigadores y de los antropólogos, principalmente en el contexto de la guerra mundial y de las tareas de espionaje. Si quieren, hay un texto muy lindo en el grupo, que es el de Luciana Gazzotti, que es sobre estas cuestiones que tienen que ver con el perfil profesional, y ella toma el caso de la American Anthropological Association y, bueno, todo el tratamiento que se le da a Boas, ¿no? Que por justamente denunciar estas tareas termina siendo echado. Funda también la revista American Anthropologist, ustedes saben que es una publicación que todavía sigue estando, súper significativo. Y fundamentalmente, y justamente por su impronta familiar, por su propia trayectoria vital, ¿no? Es un fuerte opositor al racismo. Van a encontrar varios señalamientos a la cuestión vinculada a la raza, cómo él va desestimando esos argumentos que asientan, ¿no? Pseudo científicos, pseudo investigadores, de que las diferencias culturales radicaban en diferencias hereditarias, innatas. Él decía todo lo contrario. Y el desarrollo de la noción de relativismo cultural, ¿no? También en esta noción de poder comprender a las culturas en sus propios términos, del respeto por sociedades entendidas como diferentes, y también de su involucramiento, podríamos decir, político con las minorías en Estados Unidos, fundamentalmente las minorías negras. Bueno, y decíamos, ¿no? Muere en 1942, ahí medio de la mano de la llegada de Levi-Strauss a suelo americano. Les leo un pequeño fragmentito de Hatch, ¿no? Dice, Boas consagró todos sus esfuerzos a cimentar la antropología con el carácter de una disciplina totalmente profesional, rigurosa y orientada hacia la investigación. Casi solo formó y dirigió un grupo de estudiantes que serían figuras distinguidas en la especialidad, convertida en un agregado viable, productivo de las ciencias sociales, en este caso en Estados Unidos, ¿no? El departamento organizado en Columbia, profundamente identificado con el propio Boas, pronto se convirtió en el corazón de la antropología norteamericana. No era de una personalidad fácil, eso es otra cosa que marcaban, ¿no? No era dócil. Y es atendible, ¿no? Para alguien que cimenta, ¿no? Una disciplina desde cero, que forja todo esto, que transpone los límites políticos, ideológicos, que decide mudarse a otro país
y afrontar, ¿no?, un desarrollo tan diverso, bueno, no es para alguien de una personalidad muy modosita. Todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un personaje fuerte en ese sentido, que no lo aparenta, ¿no? En la foto parece un hombre así muy mesurado. También se plantea esto de que, bueno, tenía también fuertes discrepancias y le costaba mucho acatar los señalamientos de las autoridades, de sus superiores. Así que debe haber sido un personaje bastante interesante de conocer en ese sentido. Bueno, hasta acá podríamos decir que tenemos como esta presentación o esta foto, ¿no?, de quién era este autor que nos toca desarrollar este año o en esta corriente. Retomando un poco para ir un poco andando en estas ideas, ¿no? Decíamos, un representante muy fiel de este cambio de encuadre, de esta impronta, ¿no?, vinculada al papel del sentimiento, a la tradición germana, a las críticas, ¿no?, al evolucionismo y al difusionismo. Sin perder, ¿no?, todo este rigor metodológico que él le impone, ¿no?, le imprime, mejor dicho, a la antropología. Bueno, entonces, en primer lugar aparece esta idea de la comprensión subjetiva, ¿no? Esta cuestión de, bueno, poder trascender, en todo caso, trasponer esas nociones de una realidad objetiva, medible, de los encuadres más materialistas, para apoyarse, ¿no?, en este concepto de Geist, para interpretar la historia y comprender esto como el principio organizador, ¿no? O sea, ¿se acuerdan esta idea que decíamos la otra vez? Como el esqueleto, ¿no? Desde donde nosotros poder comprender. Esas culturas eran entendidas como únicas. Y ahí también aparece esta cuestión que yo les decía de, bueno, el relativismo cultural. Poder entenderlas como únicas y poder entenderlas en sus propios términos. Se creía que cada espíritu era único, debía interpretárselo por referencia a sí mismo y no a una norma universal. Esto en oposición a los positivistas del siglo XIX, ¿no? Por eso decimos que de esta idea de lo universal saltamos a lo particular. A diferencia de Taylor, o en oposición a Taylor, él decía que las infracciones a la llamada racionalidad europea occidental no debían verse en términos de ignorancia y de error, de infantilismo, de atraso, de primitivismo, ¿no? Todas estas calificaciones que el evolucionista o el investigador europeo, al describir y al analizar esas otras sociedades, eran esos los términos que utilizaba, ¿no? Que había ignorancia, que había error, que había un desarrollo inferior, ¿no?, en la escala del desarrollo de la humanidad, sino que poder entender esto como procesos particulares, procesos históricos particulares, y fundamentalmente apoyados en el sentimiento, antes que, obviamente, en los aspectos racionales, que era lo que el evolucionismo entendía que guiaba el origen y desarrollo de las instituciones.
Se rechazaba entonces la imagen del hombre como ser racional y calculador, y la concepción de las instituciones como fenómenos concebidos racionalmente. Eso es un poco el encuadre, ¿no? Más general. Pero a la vez, lo que él señala, ¿no? Un poco, Marvin Harris lo va a desarrollar bien, ¿no? Hay un interés propio también de la física, propio de esa primera etapa, de poder llegar a establecer determinadas leyes, ¿no? Generales de este desarrollo. Pero que estas leyes estuvieran asentadas en una evidencia empírica fuerte, rigurosa, que no sea una mera recolección anárquica, ¿no? Que siguiera un método. Pero bueno, esto es algo que para Boas se daría en otra etapa. Que lo que primero debemos hacer, y es donde él se inclina, o en donde él se apoya, es en el estudiar a los fenómenos por sí mismos. ¿Mm? Desentenderse por un momento del interés de descubrir leyes generales, que era lo que habían hecho los evolucionistas, y apoyarse en el estudio de los fenómenos por sí mismos. Sobre ese tipo de actividad científica, transita por dos caminos. ¿Mm? Dos caminos que no son opuestos, tengámoslos en cuenta en ese sentido. No son caminos que van de un lado, digamos, sí, que se niegan mutuamente, sino que en algunas situaciones podemos encontrar que se unen. Bueno, el primer camino es el del enfoque histórico. Y el segundo camino es el de la interpretación subjetiva. El primero, entonces, no es el enfoque histórico, no refiere acá a dar cuenta de los orígenes de las instituciones, como hacían los evolucionistas, ¿no? Él desestima esa actividad, entiende que no tiene demasiado sentido ir por los orígenes, sino en ir descubriendo cómo llegaron a ser las culturas, lo que son. Por eso, esta corriente teórica lleva el nombre de particularismo histórico. ¿Mm? No solo indagar en lo que son, o sea, en el presente, sino cómo llegaron a ser. Y ahí aparecen, ¿no? Lo que yo les decía, que ahora vamos a tratar de verlo, es a partir de los fenómenos de difusión y modificación, ¿no? Pónganlo ahí entre paréntesis si quieren. Bueno, y el segundo camino es el de la interpretación subjetiva. Es justamente esta idea que es la de trasponer el velo, ¿no? Pasar esa cortina, pasar ese límite entre el investigador y el nativo, y poder, dice, ponerse en sus zapatos, poder ver con los ojos del nativo. Intento de penetrar en ese pensamiento, en este sentido, en esta lógica, poder comprender cómo están mirando, cómo están viendo, cómo están pensando, cómo están interpretando. Por eso es tan importante
Boas en esta noción del relativismo cultural, porque es en otorgar sentido, ¿no? En no hacer anticipaciones o clasificaciones desde la mirada eurocéntrica u occidental, sino decir, bueno, sí, sí, lo que a nosotros nos puede parecer atraso, error, o nos puede parecer, digamos, de un comportamiento reprochable, bueno, visto desde la mirada del nativo, lo vemos de otra forma y lo comprendemos de otra forma, ¿no? Creo que es como un poco el corazón de la antropología, en ese sentido. Decíamos, no son caminos separados, ¿eh? A veces aparecen ahí puntos de contacto, ¿eh? Y él ahí menciona, Catch en este caso, dice, no son caminos separados porque, dice, cuando uno indaga en las ideas de un pueblo, el investigador puede comprender el pasado y viceversa. El examen de las máscaras ceremoniales que hace Boas es ilustrativo. Señala que en ciertas sociedades las máscaras se usan para engañar a los espíritus y en cambio en otras el usuario personifica a una persona muerta cuya memoria se evoca. Estos enunciados expresan las explicaciones culturales del uso de las máscaras ofrecidas por los propios pueblos. Pero Boas creía que estas breves caracterizaciones también suministraban una reseña histórica de las respectivas costumbres, pues escribió que estos pocos datos bastan para demostrar que los mismos fenómenos étnicos pueden desarrollarse a partir de fuentes diferentes. Entonces, en el relato, él dice, bueno, el relato de los nativos nos da a la vez pistas sobre esos orígenes, sobre esos significados, pero a la vez también esas interpretaciones concretas y situadas. Bueno, entonces, sobre estas dos cuestiones, el enfoque histórico y la interpretación subjetiva, se van a destacar tres factores en la obra de Boas o en el trabajo de Boas. El primer factor es esto que decimos, que es el de elaborar una historia detallada de las regiones, de los pueblos, a través de la principal técnica metodológica, la difusión o diseminación de rasgos. O sea, poder observar, ¿no?, esta idea de que decimos de los préstamos, que viene ahí de su impronta de la geografía. Porque él, digamos, lo que decíamos, ¿no? Se entiende de buscar los orígenes, es decir, las máscaras nacieron en este pueblo, con este significado. Este es el primer pueblo que crea la máscara, o que elabora este mito, o que crea esta ceremonia. A él no le interesa eso. Él va a observar que en determinadas regiones hay culturas que, por ejemplo, poseen máscaras o poseen un rito o poseen o relatan una historia muy similar. Bueno, ¿cómo es esa relación? El poder dar cuenta si hubo ahí intercambios, hubo migraciones, hubo encuentro entre estos pueblos que permitió estos préstamos. Dar cuenta de esa dinámica, de esos procesos históricos. Y después, esta idea de la asimilación, ¿no? O de la modificación. Dice, cada elemento difundido se adapta o modifica luego para armonizarlo con su nuevo contexto cultural.
¿Esto qué quiere decir? Que el préstamo, la difusión, la diseminación, es un hecho innegable. ¿Mm? Porque los pueblos comercian, intercambian, se casan hombres y mujeres de distintos lugares, entran en conflicto, son dominados unos por otros. Esto es parte de la historia de la humanidad en ese sentido. Es innegable que hay dinamismo en estas relaciones, que las culturas y las sociedades no son entidades aisladas unas de otras, que ninguna se conecta con nada, ¿no? Hay ahí una dinámica muy interesante. Bueno, en esa dinámica interesante en donde circulan mujeres, donde circulan productos, ¿no? Donde hay viajeros, donde hay comercio, etcétera, se dan estos procesos de préstamo, de difusión, de diseminación de determinados rasgos. Pero lo que ahí aparece, este es el punto más interesante, creo yo, que es los procesos de modificación, que a veces esos préstamos no se toman de una manera tal cual su origen, que son reinterpretados, que son modificados. ¿Para qué? Para que entren, dice, para que puedan armonizar con su nuevo contexto cultural. Y son armonizados y reinterpretados en función, decíamos, de ese gaze, ¿no? De ese principio organizador, para que tenga sentido. Es como una receta, ¿no? No sé, pensémoslo así, ¿no? Una receta de que lleva algún producto que no conseguimos en nuestro entorno y adaptamos, ¿no? Esa receta a un elemento que puede ser similar, que puede ser reemplazable, para poder llevarlo adelante, ¿no? Ese es el proceso que hace, en este caso, que hacen las culturas. Nunca toman el elemento fielmente, para decirlo en estos términos. Siempre hay una readaptación de su significado, de su uso, como acá decíamos en relación a las máscaras, ¿no? En algunas sociedades la máscara puede ser la misma, pero el sentido de su uso es diferente. Para evocar una persona muerta o para evocar un espíritu o un dios. ¿Se entiende? Entonces ya esas variaciones son las que me van a permitir a mí encontrar esas particularidades. Y muchas veces yo no puedo negar, ¿no? Si encuentro el mismo elemento, o si son sociedades que están cercanas geográficamente, que sean independientes unas de otras. Bueno, ahí hay un proceso de difusión, de préstamo, de diseminación, pero que va a responder a los preceptos de la propia cultura. Para Boas, por eso, y acá me parece que esto es sumamente interesante, la cultura es un sistema en formación. No es algo que se crea de una vez y para siempre, o que puede tener como una estabilidad. ¿Por qué? Porque las culturas siempre entran en contacto con otras sociedades, porque primero las llevan adelante hombres y mujeres concretos, ¿no? Que van transcurriendo, que van pasando las generaciones, que atraviesan distintas situaciones, y que además esto va permitiendo que, bueno, haya nuevos vínculos, nuevas incorporaciones. Perdón, profe.
¿Sí? Sería por ese propio dinamismo que existe entre los pueblos. Exactamente, exactamente, exactamente. Y que esto, aun cuando podamos verla, porque esto es un palo, podríamos decir, ¿no? Es una chicana, si usamos un término actual, a los planteos del evolucionismo, que decían, bueno, que estas sociedades eran sociedades homogéneas, estáticas. Sí. ¿Se acuerdan del planteo de Taylor que decía, bueno, la supervivencia? Bueno, las sociedades primitivas de la actualidad son el fiel reflejo de las sociedades del pasado. ¿Por qué podía decir eso? Porque él creía que no habían cambiado nada, se mantenían fieles a lo que había sucedido en etapas anteriores. Y bueno, Boas nos dice, no, no, puede, obviamente, no es que están cambiando día por medio. A veces los cambios son muy, muy sutiles, muy mínimos. Hay resistencias, por supuesto, a esas transformaciones. Pero como planteo inicial, podríamos decir, él no piensa en las culturas como algo cerrado, sino digamos, constantemente como esto, como un sistema en formación, que va incorporando y que va modificando y que a la vez esa parte que incorpora modifica al todo, en aspectos materiales, en aspectos simbólicos, en instituciones, en las ideas mismas, en las representaciones. Es lo que le da la impronta moderna al concepto de cultura. Y el gran aporte que hace Boas a la noción de cultura. Un aporte que tiene que ver a veces con debatir con el folclore, ¿no? Con estas visiones cristalizadas de lo que es la cultura. Qué sé yo, pensemos en esto, en nuestras danzas o en nuestros ritmos, ¿no? Tradicionales. Bueno, cuando hay reversiones, ¿no? Los rechazos que eso genera, eso no es folclore, no, eso no es tango, no, eso no es, ¿no? Como si pareciera que hay algo que es verdadero, ¿no? Esa resistencia muchas veces al cambio. No sé, la versión de Charly García del himno, ¿no? Todo el debate que generó con una versión, no sé, vinculada al rock, ¿no? Que no es un ritmo característico nativo, ¿no? En ese sentido, él nos está hablando de un enfoque justamente dinámico, abierto. Entonces, la cultura está determinada históricamente, porque todo este proceso, este sistema es algo que se va dando a lo largo de los procesos históricos. Y él ahí, Hatch acuña, ¿no? Está un poco esta idea del determinismo cultural en Boas. Porque él rechaza, ¿no? El determinismo, lo van a ver en otro de los textos, ¿no? Él rechaza el determinismo geográfico, el racial, el económico, el geográfico, ¿no? Para él, ninguno de esos elementos por sí mismo determina la cultura. Entonces, bueno, decimos, bueno, entonces, ¿qué es un determinismo cultural? ¿No? Porque es la cultura misma la que aparece ahí dominando. Dice, hay un férreo dominio de la cultura sobre el individuo común. Aun cuando, por supuesto, reconozca que las culturas viven y se desenvuelven en los individuos. No están en una estratosfera o en el aire, sino que encarnan en individuos concretos. Bueno, y ahí aparece el otro de los conceptos, que es el concepto de tradición. O sea, cómo ejerce la cultura ese dominio a través de la tradición.
Y es también este concepto tan interesante que es el opuesto al planteado por Taylor. ¿Se acuerdan que Taylor hablaba de la tradición como un obstáculo al progreso? Para Taylor era una impronta negativa, que ataba a los pueblos al pasado, y no les permitía justamente abrazar el progreso. Bueno, para Boas hay una consideración muy positiva del concepto de tradición. Bueno, el segundo factor que aparece en el proyecto, digamos, o en la investigación boasiana, es esto que decíamos vinculado a la comprensión subjetiva, ¿no? Y esta idea de trasponer el velo, que lo separaba de los modos, dice, de pensamiento extraño. Boas supone que cada sistema de pensamiento es cualitativamente diferente uno del otro, fiel a su tradición idealista, ¿no? Esta idea de la Geist, de cada espíritu. Entonces él se propone esto que decíamos, comprender a las culturas en sus propios términos, sin imponer marcos de racionalidad. Y que en esa imposición, ¿no?, agrego yo, se establezcan caracterizaciones que tengan que ver con el primitivismo, el error, la ignorancia. Y ahí aparece un estudio que él hace en 1889 sobre los sonidos alternantes. Que también vamos a tratar de trabajarlo. Los sonidos alternantes era, digamos, un término, lo podemos decir en esa, a ver si lo tenemos acá. Dice, cuando escribió este ensayo, muchos filólogos creían que las lenguas primitivas eran menos precisas que las civilizadas, y que esta imprecisión era evidente en los sistemas fonéticos de las lenguas más sencillas. Se comprobó que los hablantes salvajes pronunciaban la misma palabra de distintos modos, y se supuso que la existencia de estos sonidos alternantes en un lenguaje era un signo de indefinición y por lo tanto de primitivismo. Boas demostró que la razón por la cual el investigador oía sonidos como alternantes era que el lenguaje del analista no clasificaba los sonidos fonéticos del mismo modo que lo hacía un sujeto. Como el lenguaje del investigador realizaba distinciones que no eran significativas en la lengua extranjera, se oían diferencias que no estaban en la intención del hablante nativo. En efecto, Boas sostuvo que para comprender adecuadamente una lengua extranjera, el investigador tenía que aprender a pensar en términos de las distinciones fonéticas de dicha lengua, más que por referencia a las propias. En un nivel más general, su argumento era que la experiencia, en este caso, la experiencia de oír sonidos, no era objetiva, estaba estructurada y en ese sentido determinada por la tradición cultural en que se criaba el individuo. Entonces, en realidad, no era que los nativos hablaran mal, sino que la propia tradición delimitaba, determinaba qué era lo que yo podía escuchar o no podía escuchar. Entonces, ahí aparece esa idea de trasponer el velo.
Bueno, para yo poder realmente apropiarme, ¿no?, del sentido o de la comprensión de esa sociedad, de esa cultura, bueno, tengo que en todo caso, y él por eso también insistía muchísimo en el entrenamiento, en el conocimiento, en la adquisición de comprender el lenguaje, aprender a hablar el lenguaje nativo. No simplemente utilizar, ¿no?, los intérpretes. Que una de las facetas del entrenamiento del investigador de campo era también conocer la lengua, ¿no?, de la sociedad y la cultura a la que se iba a ir a investigar. Entonces, esto es, digamos, muy interesante porque, bueno, es lo que el error, ¿no?, siempre como que aparece, o la discrepancia aparece en el mundo nativo. Y en eso una caracterización que decíamos recién, ¿no?, a causa de su primitivismo, de su falta de desarrollo. Bueno, no, en realidad dice, es el oído del investigador el que estaría fallando acá. Y esto no es algo que tiene que ver con que es sordo el que fue, o que escucha mal, o que tiene cera en los oídos, sino que es esta tradición, acá está mi gata, se las presento, la que forja de alguna manera mi experiencia. ¿Mm? Entonces, comprender que la experiencia no es objetiva, en este caso la experiencia sonora, pero decíamos al principio también en esta idea de la percepción de los colores, ¿no?, que él comienza a transitar con su tesis del color del agua del mar. Pero también se habla de la clasificación, por ejemplo, que hacen los esquimales, dice del color blanco, y que hay 10 términos, o que había en su momento 10 términos para clasificar el blanco. Algo que nosotros no tenemos. Y no es que los esquimales tengan un ojo más desarrollado o que nosotros tengamos atrofiado, ¿no? Sino que la necesidad de la tradición cultural y la experiencia de esa cultura necesitan, ¿no?, de ese detalle quizás de colores blancos, o de matices, ¿no?, de gamas. Entonces, y no es que acá, nuevamente, el ojo, ¿no?, el sistema o auditivo, o digamos, el órgano visual esté fallado, sino que partiendo de que tenemos las mismas capacidades, nuestra experiencia con el mundo es distinta, y esa experiencia, ¿quién nos las brinda? ¿Quién nos las da? ¿Quién nos las guía? La cultura. Una cultura que es preexistente y a la cual nosotros nos incorporamos. Por eso él dice que hay un férreo dominio de la cultura sobre el individuo. Aunque después, por supuesto, el individuo pueda transformarla. Porque no es que justamente, si no se contradiría con esta idea de la cultura como un sistema en formación y en constante transformación también, que es justamente a partir de los usos, las apropiaciones, las transformaciones que los propios individuos van desarrollando y van realizando. Bueno, entonces decimos, para Boas, bueno, Carmina, toda la inferioridad desaparece cuando el investigador ingresa de lleno en la vida interior del primitivo y alcanza una adecuada comprensión. ¿Vale? Que la voy a bajar. Bájate. Bájate. Puedo. Ahí está. Bueno, el tercer factor que aparece acá
en el proyecto, en la obra de Boas, es el lugar del sentimiento. Y que no está del todo desenganchado con esto que venimos trabajando del segundo, que tiene que ver con la tradición. Hack dice que el sentimiento es un elemento central en esta nueva mirada de las ciencias, del conocimiento. Y Boas en este caso lo sitúa dentro del hábito. El hábito y la tradición ahí como aspectos que están muy vinculados. ¿Por qué? Porque él dice, cuando una acción se ejecuta con frecuencia durante un tiempo, se torna automática y no requiere de ningún grado de conciencia. Esto que hacemos, algo que hacemos habitualmente, ¿no? Que aprendemos en algún momento y que después no necesitamos pensar. Andar en bicicleta, subir y bajar una escalera. Piensen en los innumerables hábitos que nosotros llevamos adelante en nuestra vida, ¿no? No sé. Abran sus imaginaciones y comer con cuchillo y tenedor, preparar un mate, ¿no? Todas estas cuestiones que uno no está todo el tiempo, está volviéndolo a la conciencia. Está gobernado por el pensamiento inconsciente más que consciente. Entonces, él dice, estas pautas o estas acciones habituales adquieren asociaciones emocionales, dice Hatch, ¿no? Del planteo de Boas. ¿Por qué? Porque a nosotros también nos da, poder hacer algo o varias cosas de forma automática, ahí hay un ahorro, digamos, de la energía emocional, ¿no? Mental. Imagínense si tuviéramos que pensar todo el tiempo cómo hacer todas las cosas. Lo aprendimos a hacer, está ahora una palabra no muy actual que es naturalizado, incorporado y lo hacemos. Y entonces ¿qué es lo que dice? Bueno, eso genera, digamos, hay un arraigo ahí emocional, ahí aparece, digamos, por eso digo, aparece el lugar del sentimiento, que cuando eso se rompe, es ahí donde nos damos cuenta, ¿no? De que nos genera digamos, una tensión, nos genera, digamos, despierta un sentimiento, despierta una emoción de desagrado fundamentalmente, de incomodidad, ¿no? Esto cuando dice, bueno, él habla, por ejemplo, de infracciones a las normas sociales, a las reglas de etiqueta, a las lingüísticas, no sé, ¿no? Uno dice, bueno, aprendió a comer con la boca cerrada. Y si ve una persona que está hablando, te está comiendo un sándwich, y te está hablando y te habla con la boca abierta y vos le ves toda la comida, en general que uno tiende a pensar, ¡qué asco! ¿No? O sea, justamente hay un desagrado ahí, o que erutó, o que se está sacando los mocos. El lenguaje inclusivo, por ejemplo, también, algo que hay gente que le genera mucho desagrado. ¿Por qué? Porque hay una asociación emocional entre un hábito, que es comer con la boca cerrada, y ¿qué nos genera eso? ¿No? Yo que tengo hijas chicas, todo el tiempo me enfrento, ¿no?, con estas asociaciones emocionales. Come con la boca cerrada, lávate las manos, decí tal cosa, ¿no? Todas estas cosas que uno, en la incorporación de estos nuevos individuos a la cultura, establece. Habla bien, pronuncia bien,
¿Mm? Estas cuestiones que no podemos, justamente, no tienen un trasfondo racional, porque no hacen a que coma peor o que coma mejor, o que diga de una cosa a una otra, cambia en relación a su alimentación, ¿no? A estas cuestiones, sino que tienen un arraigo habitual, emocional. En algunos casos pueden ser sorpresa, qué sé yo, alguien que va vestido de forma, no sé, estamos en la facultad y llega alguien vestido, no sé, para una fiesta de largo, ¿no? Qué sé yo, como uno se viste para un casamiento, por ejemplo. ¿Qué hace esta persona vestida así? Salvo que haga una performance para la gente de arte, ¿no? Y ahí ya cubriría otro sentido, pero si uno, no sé, estamos acá, o acá mismo, no sé, me ven a mí sentada dando la clase en pijama, o disfrazada, o en bikini, o está loca, o algo le pasó, ¿no? Bueno, cambia digamos, lo que yo pueda decir de la clase, los contenidos, no hace ¿no? En mi desempeño como docente en todo caso. Lo que va a hacer es generar estas cuestiones que tienen que ver con dar cuenta, ¿no? de la fuerza que va a tener la costumbre, el hábito, en la vida de los individuos. Entonces, dice, a juicio de Boas, el hábito y el sentimiento son con mucho los principios más importantes de la conducta humana. Y acá, digamos, la racionalidad no aparece como tal. Ojo, no aparece, pero no es que los individuos no puedan dar razones de lo que realizan. Él dice, sí, cuando uno le pregunta, bueno, ¿vos por qué haces lo que haces? Y uno ensaya una respuesta, ¿no? Una explicación. Pero dice, son interpretaciones son interpretaciones secundarias de actos acostumbrados. Para Boas, la razón no es la base de la conducta humana y de las instituciones sociales, pues se trata de una forma relativamente frágil e impotente frente a la influencia dominante del sentimiento y el hábito. Esto implica un cambio dramático respecto del sentido de las instituciones sociales de Europa Occidental, democracia, moral, vistas como expresión suprema de la razón de los asuntos humanos. Así entonces, estas instituciones sociales también respondían a la tradición y la costumbre, y también respondían al sentimiento, y no a un pensamiento racional sin ataduras como creían los evolucionistas. Lo que también revela el planteo boasiano es que Occidente, ¿no? El emblema de la ciencia, del progreso, de la cúspide de la civilización, es también una sociedad, una cultura atravesada por el hábito y la costumbre. Aún con esta fe, ¿no? También en la ciencia y en el conocimiento. Entonces acá, estos cánones del universal, de lo establecido, de lo racional, se caen para poder establecer una antropología con buenos argumentos. Por eso decimos que pasamos de lo universal a lo particular, ¿no? De lo singular a lo plural en este caso. Porque es dar cuenta de todas estas particularidades, estas racionalidades diferentes. Para después, quizás en alguna otra etapa, lograr, ¿no? Esa convergencia, lograr una síntesis que permita establecer algún grado de generalización. ¿Ven acá los ecos que hay en relación al planteo de Dilthey? ¿No? De esta idea de
el método histórico con el método sistemático, o sea, esta idea de poder cruzar estas dos ejes, ¿no? Estas dos encuadres en los que el conocimiento se ha ido desarrollando, ¿no? O nos vamos para las generalizaciones o nos vamos para las particularidades. Bueno, intentar trabar estos dos caminos y decir, bueno, primero damos cuenta de todas estas particularidades, indagamos en sus procesos históricos. Sí, digamos, anclamos ahí en los detalles, para después, sobre todo ese cúmulo de investigación, ver si de todo ese material hay aspectos en común, hay aspectos que nos permitan generalizar y establecer algún grado de ley. Pero que no sea una ley que viene dada de antemano, sino que es una ley que provenga de el conocimiento específico, concreto, que no imponga una racionalidad occidental a otras, y que en esa imposición establezca jerarquías, ¿no? Porque si estamos hablando de, bueno, de que se pensaba en el primitivismo, en el infantilismo, ¿no? en el atraso, es porque hay una contraparte de que, bueno, hay una sociedad que no es primitiva, que es civilizada, que es adulta, que es superior. Bueno, él justamente rechaza esas clasificaciones y de alguna manera pretende barajar y dar de nuevo, en este caso. Barajar y dar de nuevo, entendiendo que, bueno, fundamentalmente no atendemos a nuestros preceptos racionales, sino más bien a esta impronta del hábito, de la costumbre, de la importancia de la tradición. ¿Se entendió hasta acá? Bien. Bueno, antes de irnos, porque me quedan algunas cosillas, hablábamos ahí de los principios fundamentales, ¿no? Él dice, bueno, la cultura como un proceso en formación constante. Bueno, ¿cuáles son los principios? ¿Cuáles son los motores para que esa formación sea continua? Y ahí yo les mencionaba, ¿no? Los procesos de difusión y de modificación o integración. O modificación e integración, ambas cosas. Son esos los elementos que le dan dinamismo. Perdón, profe, ¿podría repetir los elementos? Tenemos entonces, hay dos principios fundamentales, ¿no? En esta indagación que él hace de la cultura como algo dinámico. Tenemos los procesos de difusión, que es esto, lo que decíamos, ¿no? Los préstamos, los intercambios, esos préstamos, esos intercambios que provienen de los vínculos entre individuos que son de sociedades, de culturas distintas, comerciales, religiosos, de casamientos, de guerras, ¿no? De conflictos, todos estas cuestiones de migraciones. Pensemos nuestra propia sociedad argentina, si no somos producto de esas distintas migraciones y, bueno, cómo fuimos incorporando costumbres, ideas, la música, la comida, ¿no? Digo, la difusión como tal es una cuestión innegable. La vemos, es un fenómeno objetivo, existe. Y aparece lo otro, bueno, esa difusión de esos diferentes fenómenos se dan, digamos, o tienen ese otro principio que es el de modificación e integración.
Entonces él dice, la trama de una cultura está formada por innumerables hilos diferentes, casi todos de origen extraño. Pero una vez que se adquiere un nuevo rasgo, se lo adapta para armonizarlo con su nuevo contexto cultural. Ese es el proceso de modificación, el cuerpo de modificación e integración. El cuerpo de rasgos de una sociedad tiende a fundirse en un todo integral. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? Que ese proceso, o ese principio, mejor dicho, de modificación y de integración, lo que le da es lógica, unicidad, no es un pastiche la cultura, una suma azarosa, anárquica, de rasgos, de fenómenos, de prácticas. Aunque a nosotros, dice él, como investigadores externos a esa cultura, nos parece que es inentendible, que es un caos, que no se entiende nada, que nada tiene sentido. Bueno, cuando nos metemos, trasponemos ese velo, ahí nos damos cuenta de que sí hay un sentido. Y de que esos factores es el gran desafío, por supuesto, para el antropólogo. Encontrarle sentido a los asuntos humanos, como dice Hatch. Sin considerar que son atrasados, que son primitivos, que son infantiles, etcétera, etcétera. Dice, y algo que también me parece interesante acá, la integración es solo una tendencia. Esta nunca es total, sobre todo porque el proceso de difusión nunca se interrumpe. Y tiene coherencia con lo que decíamos al principio, de pensar a la cultura como un sistema en formación, siempre en la potencialidad. Porque nunca las culturas dejan, bueno, salvo cuando mueren todos sus individuos y quedan, pero muchas veces ahí hay otros procesos más subterráneos. Bueno, y acá un señalamiento que va a hacer Hatch es que dice, en este plano, Boas dio más énfasis o más importancia a los fenómenos ideativos que a los fenomenales, a los materiales. Hola, bueno, gracias. Esto también es parte de su tradición alemana, de la idea, ¿te acuerdan de la Geist, del idealismo, ¿no? Que lo que reside en la idea. A ver, ¿qué más? Ani, déjame, por favor. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno. El lugar del individuo. Y acá después cerramos con esto. Decíamos, ¿no? Para Boas, lo que aparece ahí es fundamentalmente la imposición de la cultura sobre el individuo, ¿no? A partir de la tradición, decíamos. Lo que no va a negar es que el individuo reinterpreta, modifica, ¿no? Es el agente de cambio de esa cultura. Y acá, esto ojalá que podamos hacernos tiempo para trabajarlo, aparece su trabajo sobre el arte primitivo, que es,
de las lecturas que yo tengo, es donde más claramente se ve esto. Este ida y vuelta, ¿no? Este ondular entre el peso de la cultura y el lugar del individuo. Porque ahí aparece, ¿no? Bueno, cómo el artista, cómo el artesano también le imprime, ¿no?, su cuota de creatividad, de individualidad, a un patrón cultural que está férreamente, ¿no?, orientado, determinado por la tradición. En este caso, no sé, él habla, por ejemplo, bueno, esto de los tejidos, de los diseños en la cerámica, de las formas del tallado, de todas estas cuestiones que representan un patrón cultural, en este caso en la esfera artística, pero que a la vez él dice, bueno, hay un conocimiento de ese patrón que después permite establecer innovaciones en las texturas, en el uso de colores. Bueno, hay ahí el libro, lamentablemente, el libro es en blanco y negro. Yo no me imagino lo que deben ser, no sé, los ponchos, las mantas, las máscaras, el detalle, ¿no?, en la calidad de los tallados. Bueno, Enrique, suerte en el examen, entonces. Y entonces ahí aparece ese ida y vuelta, ese contrapunto entre el individuo y la cultura. ¿Por qué lo destaco? Porque no quiero que quede, digamos, como que Boas se desentiende del individuo. Porque a veces hay una lectura más esquemática sobre esto. Sí, hay una fuerza muy grande que establece la cultura y la tradición sobre los individuos, pero esta fuerza no es invencible, completamente eficaz. El individuo siempre puede colar, ¿no?, esta cuota de, bueno, de creación, de reinterpretación. Después habla, bueno, acá tenemos también el caso de los alfileteros en Alaska, ¿no? Él explica ahí, bueno, las interpretaciones de todo esto. Entonces, lo que nos dice acá es que la conducta del hombre no está determinada totalmente por esas pautas inconscientes y habituales. Deja ahí una ventanita. Pues los rasgos culturales a menudo se reinterpretan y modifican mediante el juego de la imaginación. De todos modos, para Boas, estos desarrollos y modificaciones siempre están estructurados y estrechamente circunscriptos por la pauta inconsciente básica. Es decir, hay un margen para el cambio y para la acción individual, pero ese margen está dado dentro de la impronta que establece la cultura en su arraigo más inconsciente. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno. Esto es algo que, este plano, ¿no?, de lo inconsciente y del lugar del individuo, es algo que va a aparecer en Boas. También hay como un desenvolvimiento, ¿no?, de las ideas y de los planteos, que yo hoy están como más condensados, pero esto no es algo que aparece inicialmente en Boas, sino que es algo que él va viendo a medida de que también su trayectoria de investigación le va marcando. Y esto es algo que después se va a tomar
quizás con más fuerza en los enfoques sobre cultura y personalidad. Bueno, ¿cuál es? O sea, realmente poder dar cuenta de la impronta o de la relación que hay entre el individuo y la cultura. Poder mensurar eso, poder dimensionarlo. Ahí también en el diálogo con la psicología, con el psicoanálisis. Con el psicoanálisis en su impronta universal, ¿no? De que hay estructuras que son universales. Bueno, en esas discusiones también algo va a aparecer ahí mencionado en los métodos de la etnología también, ¿no? Y no es algo que quede, digamos, saldado tampoco en los planteos más posteriores de Boas y después de algunas de sus discípulos. Pero como ven, hay como un espectro, ¿no?, de cuestiones que nos permiten ver, al menos espero que los permitan ver claramente cuáles son esas, ese recorrido que nosotros hicimos en la primera parte, ese fondo de ideas, ¿no?, que sigue latiendo y que sigue habiendo ecos en estas cuestiones que se propone desarrollar Boas ya en el siglo XX, fundamentalmente. Sobre estas dimensiones que afloran en relación a lo subjetivo, a lo emocional, a lo inconsciente o a lo no consciente, a sus debates con el evolucionismo, con el difusionismo como teorías extremas, va a decir él. Bueno, y con todas estas cuestiones que provienen también de su decíamos, ¿no?, de su trayecto en las ciencias duras, en la física, en la matemática, de fundamentar, de proveer evidencia empírica para aquello que van viendo. Por eso cuando, no sé si empezaron a leer algo de Boas o no, pero sí. Sí, tu apunte leí. No, pero de los textos fuentes, cuando ustedes lean al mismísimo Boas, no a intérpretes como yo en este caso, van a ver ahí que hay un estilo de escritura que tiene que ver con numerosos ejemplos, que a veces se torna a veces hasta reiterativo, como que no se termina de entender hacia dónde va, por qué dice esto y esto y esto y enumera cosas. Bueno, también que puedan entrenar esa lectura para incorporar esos ejemplos, esas situaciones, pero poder ver bien cuáles son los argumentos que él está poniendo, cuál es su planteo que aparece ahí. Porque a veces uno dice, bueno, al lado de Dilthey, que es súper enrevesado, después una lectura de Boas es como pareciera que te está contando un cuento. Y al momento después de volver sobre los pasos y las preguntas que aparecen, conceptuales, teóricas, a veces quedamos medio descolocados. Ay, no sé, eso no sé si lo dijo o no lo dijo. Bueno, porque a veces quedamos como, bueno, medio en una lectura flotante de los ejemplos y de las investigaciones que él va citando, porque en tal caso, en la investigación de tal, ¿no? Es como que él va describiendo todas estas cuestiones, parecería que no hay un trasfondo teórico. Esto es podríamos decir, una advertencia, ¿no?, para la forma en que lo empiecen a leer. Que no crean que a veces es tan sencillo como, bueno, acordarse de algunos ejemplos, sino que... Profe, ¿no hay alguna guía como para que nos acompañe en la lectura? Para ver dónde... Bueno, lo que hay algunos apuntes en el aula. Hay una selección bastante escueta, ¿no?, todavía de trabajos. Están la selección de capítulos de cuestiones fundamentales de antropología cultural,
que son, si no me equivoco, 4 capítulos. Los métodos de la etnología, que es un artículo corto, que es con el que yo les sugiero que es el que con el que vamos a continuar, obviamente, porque es como medio un compendio de todo. Pero yo hice guía de preguntas, ¿no? Sí, de cuestiones fundamentales, ahí hay una guía. Que me voy a fijar, si no la subí, la subo. Si no está en el... A ver, acá que lo... Perdón, hay una guía que está después de tus apuntes, Laura. ¿Te escuchas? Sí, Que es la guía de lectura. exacto. Identifique los argumentos señalados por el autor sobre esta relación, ¿no? Es bastante extensa la guía. Perdón, pero no escucho Pasa bien. que, bueno, ahí están las guías también. No, me parece que no está el de no está la que... Después la subo. Lo que sí van a encontrar ahí después son las guías específicas de las lecturas de Harris, Salin, Ulin y Harris, que son 4 antropólogos que hacen un recorrido específico a la obra de Boas. De ahí hay lecturas, porque la idea es hacer una especie de actividad grupal, de presentación. Hola, ya termino. Para que ustedes también puedan ejercer el hábito de la exposición oral, ¿no? Algo que también se incorpora y se entrena en la universidad. Pero ahora después yo les voy a subir en apuntes. Ah, ¿y no lo vi yo en apunte Boas? Ah, debe estar ahí después, entonces. Ya no recuerdo. Sí, ahí está la guía. Corta. Dentro del apunte me decís, Anaí, que está la guía. Sí, dentro del apunte, al final, en la última página. Bueno, ahí está. Y después, bueno, tenemos ahí una serie de textos que nos interesa, pero bueno, también dependemos de cómo se van dando las circunstancias, de qué hay, de qué no hay, pero bueno, tenemos ahí el de los sonidos alternantes, el trabajo sobre el arte, la cuestión vinculada al racismo. Teníamos ganas de armar una actividad ahí con otras colegas de otras cátedras, ¿no? Como para también indagar y profundizar un poco más en este aporte que para nosotros es muy significativo, que tiene que ver con cómo él inaugura, ¿no?, estos debates vinculados al racismo y a la militancia, fundamentalmente. Hay varias cosas para hacer, pero bueno, también después llega rápido junio, las vacaciones, y bueno, siempre nos corren ahí los plazos. Bueno, en principio el martes que viene no tenemos clase porque tenemos el feriado, pero bueno, si quieren ir leyendo, pueden ir leyendo fundamentalmente esto, la selección de cuestiones fundamentales y los métodos de la etnología. Y bueno, yo ahora les voy a subir la actividad del control de lectura que les mencioné al principio, con las indicaciones de la bibliografía, de las consignas y del plazo. Bueno, ¿alguna pregunta? Hoy me usé toda la clase, pero bueno, como presentación me parecía mejor que contarles un poco todo y después ir puntualizando o aclarando. ¿No? Bueno. Profe, yo con respecto a Boas no, pero cuando ingresé estaban hablando de un parcial, no sé. ¿Puede ser? Sí, es un control de lectura, Yelem, que va a ser para el 4 de junio. La idea es que puedan dar cuenta de lo que vimos hasta el momento
que es el fondo de ideas a partir de la selección de los textos de Hughes, el debate sobre cultura y civilización y el trabajo, digamos, con la lectura de Dilthey. ¿Y tiene una semana o es, cómo sería, digamos? Yo lo voy a subir como tarea al aula, que va a tener, ustedes así lo entregan ahí para que nosotros nos quede todo centralizado. El plazo que tienen es hasta el 4 de junio inclusive, que es el viernes. Es algo breve, la idea no es que se extiendan, o sea, máximo 4 carillas, que puedan estar esto, como trabajar sobre las cuestiones centrales. Algo que me parece interesante, si ustedes ya armaron o tienen o se juntan a estudiar y lo quieren ir como conversando con otro compañero o compañera, está buenísimo. Ahora, no repliquen el mismo trabajo que nos ha pasado, ¿no? De la pregunta igual respondida por A y por B. O sea, busquen ahí también su impronta. Cada uno que lo explique de manera distinta, que se animen a esa escritura, que no es una cosa hiperreflexiva, sino que es más bien identificar cuestiones centrales, sin que hagan un copiar y pegar. No me van a transcribir textual cada pregunta con el texto, no es esa la idea, sino que hagan una elaboración de, bueno, intentar explicar, no sé, por qué es importante el diseño de 1890-1930, por qué, cómo explica el concepto de gays, no sé, la idea del punto de vista nociológico en Dilthey, qué quiere decir vivencia, bueno, las cosas más centrales, como para que nosotros nos quedemos tranquilas de que, bueno, han leído el material y que más o menos lo manejan. Ese sería el objetivo de un control de lectura, que no es un parcial, que no hay preguntas de mucha elaboración, de articulación, por eso yo se los hice autor por autor, o punto por punto, que no va a ser quizás lo que trabajemos para el segundo, para el parcial en sí mismo, que es el de Boas, donde ahí sí la idea es como poder elaborar un poquito más, quizás, las reflexiones. En este caso la idea es trabajar sobre esto en concreto, y pueden hacer lo que puedan, y háganlo en la dinámica que a ustedes les interese, conversando con otro compañero, haciéndolo solos. Bueno, Valentina, nos vemos. Y tenemos un plazo, así que en todo caso, una semana, 2 semanas, y unos días más. 14, 15, 16, 17 días. O sea que en todo caso podemos pensar en una consulta previa, ya que el martes que viene no hay clase, a lo mejor podemos pensar para el viernes, o para algún otro día, lo vamos viendo. Bueno, voy a dejar de grabar ante todo.